Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la Cabaña del Druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, la Santa y Sagrada Orden Hermética de la Hermandad, la Escuela Ermita de la Campiñuela, desvelando secretos naturales desde 1859. Hoy vamos a centrarnos en una temática que tenemos en la lista de reproducción destripando textos clásicos de alquimia, que la tenéis en la lista de reproducción de YouTube. Evidentemente vamos a tratarlo como estamos haciendo con todas las listas de reproducción, las temáticas por encima, porque sería una locura intentar, aunque sea resumir el afán de conocimiento que tiene esa lista, que no es otra cosa que un rescate de todos los textos clásicos de alquimia que conocemos, porque pueden que haya más que no conozcamos, y resumirlo, desvelarlo y dar ese conocimiento. Entonces eso es algo que no podemos hacer. Sin embargo, como en temáticas anteriores hemos tratado de la importancia que tiene el rocío en la tierra, pues me parecía interesante que desde la Biblia podamos entrar un poquito en esta temática de destripar textos clásicos, aprovechando el acercamiento que tenemos con la Biblia, que esa sí lo conocemos, y la introducción que ya habíamos hecho al rocío de primavera. Pues sin más dilaciones, empezamos. Como ya hemos dicho, la lista de reproducción se llama Destripando textos clásicos de alquimia y hoy vamos a hablar de la Biblia. Si nos fijamos en la Biblia, hay un paisaje que me llama mucho la atención, que es cuando están en el desierto, y podemos leer en Números del 11 al 9, y cuando descendió el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El maná es una expresión que aparece por primera vez en la Biblia, en el Éxodo, como el alimento que Dios le da al pueblo de Israel. Sin ir más lejos, puedo poner un ejemplo del Éxodo, ¿no? Del 14 al 16, cuando dice: al caer la tarde, una nube de codornices vino. Fijaros que habla de una nube. Y cubrió el campamento. Y por la mañana, el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿es esto maná? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Bueno, aquí podemos comprobar cómo se hace el ciclo de rocío, ¿no? Que saldría, habla de, que me llama mucho la atención, de una nube, porque realmente es un aire que por condensación se hace como una neblina. En esa neblina, gracias a la noche y a las circunstancias climatológicas que se dan en la noche, se hace un agua. Y fíjate que dice por la mañana. ¿Qué pasa por la mañana? Que se le emplea calor natural del sol. Entonces, ¿qué hace? Que se evapora y deja en su rastro unas sales. Y esa es la materia prima con la que trabaja el alquimista. Teniendo el famoso apeirón de la filosofía. ¿Por qué? Porque hay una humedad, se ha formado un agua, se ha experimentado en ese agua un calor y ha salido una tierra, han salido unas sales. Tenemos todos los elementos en esas sales. Esas sales ha experimentado todos los elementos en su justa medida, en el sentido de que el aire ha hecho bruma a la misma temperatura que va a hacer agua
Y ahora está el mismo proceso a la inversa. Hay un calor a temperatura ambiente, estamos hablando de una temperatura muy leve, no está muy frío porque se congelaría, no está muy caluroso porque seguiría siendo nube. Son temperaturas perfectas y constantes que hacen posible estos cambios en la materia a trabajar. ¿Qué podemos decir más sobre el rocío primaveral? Pues si nos vamos a Jueces de 6 al 37, podemos comprobar que nos dan las pistas y las claves para que nosotros recolectemos rocío. Jueces del 6 al 37. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así sucedió cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Te dice hasta la cantidad que puedes conseguir con el vellón, ¿vale? Que si consigues un tazón lleno de agua y sabes perfectamente que necesitas 4 o 5 vasos de agua para obtener 1 litro de rocío, pues lo que tienes que hacer es comprarte 4 o 5 vellones, que los vellones tienen la capacidad, para que no sepa quién es un vellón, es la piel del cordero, y la piel del cordero tiene la capacidad de absorber la humedad. Entonces, cuando la estrujas, pues sale en forma de agua, o sea, estás recolectando rocío. Quería explicaros un poquito cuál es la importancia del rocío, porque el rocío en sí no vale nada. De hecho, si intentáis recolectar rocío en distintas épocas que no sea la primavera, no vais a obtener este agua lechosa, como ya he dicho. Ya también dijimos la importancia que tiene la leche. De hecho, ¿cómo se llama? O sea, se llama Vía Láctea a lo que tenemos. Lácteas de lácteo. Porque es todo puntos de estrellas, de blanco, de leche. Los planetas, hay muchos planetas que donde hay un excesivo nivel de calcio. El calcio es una virtud de la leche. Y así podríamos estar durante mucho tiempo, igual que lo de la sangre, el rojo, la sangre de Cristo. ¿Sabes? Son los elementos por el que se obtiene la piedra filosofal, que siempre se resumen en 2. Ellos lo llaman el mercurio y el azufre, ¿no? Pero no deja de ser el cuerpo y la sangre de Cristo, o como los quieras ver, o la energía y la materia, que además con una fórmula de Newton podemos pasar de energía a materia y de materia a energía. Y la ciencia también nos dice que mediante el campo de Higgs podemos cambiar la energía en materia y la materia energía, como el universo siempre está en constante cambio en constante movimiento. Por eso los alquimistas decían que era un movimiento universal debido a una magnesia que la relacionaban, como ya hemos dicho en anteriores podcasts, con el amor. No con el amor, porque esto le va a quitar prestigio científico a lo que estoy diciendo, sino con otro tipo de energía que sí la podemos extrapolar, o sí podemos decir que una de ellas, o la más fuerte, es porque es la que se hace más énfasis, sobre todo en filosofía, es el amor. Que mueve el mundo, mueve montaña. Cuando uno está enamorado hace todo tipo de locuras y se siente más feliz. Por lo tanto, la felicidad tiene mucho que ver con la libertad y la libertad tiene mucho que ver con el conocimiento. Y el conocimiento es directamente proporcional al amor. Entonces vas a tener una plenitud, vas a sentirte gozando, porque esa es la palabra, un éxtasis muy grande de felicidad, si tienes el conocimiento suficiente como para saber qué es el amor.
cosa que nos están extrapolando ya a que se parece mucho, si no es lo que estamos buscando, el amor o la energía. Vamos a llamar, en vez de amor, vamos a utilizar la palabra energía. La energía siendo el origen la verdad. Pero vamos a dejar los temas filosóficos y vamos a seguir con desvelando textos clásicos de alquimia. Y además esto mismo que os estoy diciendo lo podéis ver en el arte mediante, sin ir más lejos, voy a explicar una lámina del Mutus Liber en la que se puede apreciar cómo dos alquimistas cogen vellones que están en la era y lo exprimen utilizando debajo un plato donde cae todo el producto, todo el rocío, que posteriormente van a ir a destilarlo, como ya lo veremos en prácticas de laboratorio, en esa lista de reproducción, que hoy no toca. Entonces, es muy importante y quería hablar sobre qué es lo que encierran los orbes. ¿Qué es lo que encierra el rocío? El rocío encierra en su interior, siempre que sea el de primavera, que es donde se recoge esa leche, ¿no? De vida. Los alquimistas decían, el mismo libro que hemos expuesto, si os vais a las primeras páginas del Mutus Liber, vais a comprobar que hay otra imagen muy, muy curiosa, que sale un mar, ¿no? Que ya dijo el filósofo Luis Aldrete, que el mar de los filósofos está en el aire. Aire que no se puede... ya no me acuerdo cómo seguía. El aire caldeado en tiempo húmedo sale en forma de vapor acuoso. Y ahí es como cuando te decía y ahí está el quid de la cuestión. ¿Y qué es lo que pretende atrapar el alquimista? Bueno, antes de eso, ya hemos dicho que está el mar, está la sirena, y la sirena en alquimia decían que la leche de sirena tenía propiedades altamente curativas. Entonces estamos viendo que la leche es creación, es vida, y que encierran unos significados muy ancestrales y de muy atrás. Entonces tiene algo importante y nos da la pista en que está en el aire. En la mitología griega a Dios lo llamaban el neuma. En el judaísmo dice hálito de vida, y Dios insufló a Adán hálito de vida y lo hizo hombre. Entonces es como un aliento, y todo esto, cuando te pones a estudiar alquimia y te fijas bien en que en meses distintos a los primaverales se obtiene un agua normal, y que en las noches de primavera, que se van al amanecer con la llegada del sol, se pueden ver muchísimos orbes. Ahí se forman, sobre todo en mayo, tantos en el ambiente que no te hace falta ni una cámara con flash para verlo. Es que te están dando por todos lados. Nosotros en la cabaña del druida, el canal de YouTube, hemos subido en prácticas de laboratorio un montón de captaciones de orbes que se chocan hasta contra la cámara y cogen direcciones totalmente opuestas. Para los que no sepan qué es un orbe, lo tengo aquí minimizado en el portátil y lo voy a leer. El término orbes u orb es el nombre popular dados a las anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías, vídeos y en